minutos, Andrés Carmona. Sí. Néstor, buenos días. No bastaron las polémicas, los audios en los que hablaba de presunta corrupción en la campaña presidencial, ni los mensajes desobligantes contra Laura Sarabia, ni sus procesos en la Corte Suprema, ni las denuncias de presunta violencia contra la mujer. Armando Benedetti ya se consagró como el jefe de despacho de la presidencia y mano derecha del presidente Petro. Con la firma del decreto 0128-2025, la presentación en el gabinete del ex embajador en Venezuela y en la FAO fue en el inédito Consejo de Ministros ocurrido en la tarde de este martes. Allí, a su izquierda, el presidente Petro señaló que aunque la figura de jefe de despacho no existe realmente, Benedetti cumplirá labores para conectar con el pueblo, con los diferentes sectores sociales y políticos, así como organizar su agenda y el diálogo con los ministros y miembros del gobierno. El gobierno constitucionalmente es el presidente y las ministras, los directores administrativos. Eso dice la Constitución. Luego, esa figura que se inventó Santos no sé qué. El gobierno Duque, como cosa rara, yo lo que digo es que esa figura de intermediario solo sirve al final para hacer negocios. Y representa no deja gobernar, porque no fluye el gobierno, dado que el voto popular se expresa en el presidente. Si un juez no saluda al presidente no es porque pierda su independencia, es porque no acepta el voto popular. Sin embargo, la presencia de Benedetti no fue bien recibida y en lo que el presidente presentó como un esfuerzo de transparencia, se terminó convirtiendo en un cara a cara liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta. A ella se sumó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Tú has dicho una verdad porque no he hablado de ti. Ambiente, 6 compromisos ante el pueblo, 6 cumplidos, 100%. Y uno a uno siguieron varios ministros como el de Minas y Energía, Andrés Camacho, el director del DAPRE, Jorge Rojas, e incluso el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Presidente, no solidarizarme con mis dos compañeras en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes para nosotros en este proyecto, presidente. Muchas gracias. En defensa de Benedetti, el presidente Petro pasó por encima de los abrumadores reclamos mayoritarios, asegurando que el ahora jefe de despacho merece otra oportunidad y hasta lo comparó con Jaime Bateman, fundador del M19. El preso necesita una segunda opción, cualquiera que sea su delito. Por eso yo nunca he votado por la cadena perpetua, usted tampoco, Benedetti. Pero ¿cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Y es que en el Congreso tampoco recibieron con buenos ojos el poder que ahora concentra el ex senador y ex embajador, la representante verde Catherine Miranda. ¿Qué pasó con sus amenazas de que si hablaba el gobierno se caía? Y más allá de este caso puntual, preocupa la inestabilidad del gobierno en cargos claves, la falta de continuidad en los procesos, la curva de aprendizaje interminable de sus funcionarios. Estamos viendo un gobierno que improvisa, que traiciona su propio discurso con nombramientos como este. El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. El presidente Gustavo Petro evidencia que ya perdió cualquier tipo de vergüenza y hace suponer que tanto Sarabia como Benedetti tienen secretos que el presidente no quiere que se revelen. Desde el pacto histórico, figuras como Iván Cepeda y María José Pizarro señalaron que la prioridad debería ser cuidar el proyecto político de izquierda y no defender a un personaje que a sus ojos no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, bajo el argumento de que no es sectarista, el presidente consolidó
consolidó a su ahora asesor de cabecera. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. No creo, Felipe, que la comparación de Armando Benedetti con Jaime Bateman, que era el jefe histórico del M-19 en los años 70, 80, no creo que le esté haciendo gracia a la gente que militó en el M-19 con el presidente Petro. Es decir, ahí, Felipe, el presidente, en vez de arreglarla, creo que creó un nuevo motivo de fractura. Claro, pero además me llamó mucho la atención de esa parte de la Casa de los Babosos. ¿Qué es lo de la Casa de los Famosos, Felipe? Sino la Casa de los Babosos. Me llamó mucho la atención. Felipe, no sea... a ver, tampoco, Felipe, le pido el favor... Néstor. No, Felipe, hay un reality en la televisión colombiana que se llama La Casa de los Famosos. Yo no... Claro. No, le sugiero... Esta es la Casa de los Babosos, Néstor. Felipe, le sugiero... Todos tan dignos, ninguno renunció. Pero bueno, acepto como siempre Felipe, sus amables reprimendas. Este tema, pero... usted sabe que yo no tengo por qué defender al gobierno. Felipe, sí, no, pero me parece que hay que tratar con respeto a los ministros del gabinete. Sí, cuando ellos traten con respeto al país. Pero bueno, ese es otro tema. Pero y acepto, pues usted sabe que yo ya a mi edad no caso peleas innecesarias, imagínese. Pero me llamó la atención dos cosas. Defendió a Benedetti en esa parte específica que lo comparó con Bateman, que porque era loco como Bateman. Y a renglón seguido hizo con la manito así. Es que Benedetti es loco y mostró así el signo de plata. Peso, sí. Pero es un ademán, Felipe. Pero yo creo que tenemos que nos estamos quedando, Felipe, el subconsciente. Felipe, nos estamos quedando en lo anecdótico, pero lo que es realmente de fondo y verdaderamente trágico es que ayer nos permitió este Consejo de Ministros ver en vivo, porque es que el gobierno no ha sacado adelante la agenda que prometió en campaña, la agenda progresista, los cambios que prometió en campaña. Se les va el tiempo en peleas internas, tirando consignas, globos, no concretan, no deciden nada. Es que mire, gobernar no es hablar carreta. Ayer yo quedé profundamente angustiado, eran las 11 de la noche o 10:30, cuando el ministro de Defensa le confiesa al país que no han hecho la intervención en el Plateado porque no hay coordinación. Y el presidente Gustavo Petro le responde con historias del Moulin Rouge y empieza a hablar de los cabarets. Y yo decía... En los cabarets se inició la revolución, dijo el presidente. De acuerdo, yo diría, esto sería hasta gracioso si no estuviera en juego la vida de miles de personas, si no estuviera en juego la soberanía nacional. A mí me parece de lo más trágico que yo he visto en estos 2 años y medio realmente. Bienvenido a la realidad, compañero. 6 de la mañana, 49 minutos. Felipe, detrás de la comparación y de la defensa del presidente de Armando Benedetti, que realmente me sorprendió, cuando la ministra Mohammad, llorando, le dice al presidente que no se puede sentar con Benedetti y tal, el presidente lo mismo, responde con un cuento alrededor del feminismo y alrededor del maltrato de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. Y de mujeres a hombres. Benedetti al frente, tiene cogido de donde sabemos. Felipe, al frente del presidente Petro estaba un señor que se llama Augusto Rodríguez, que es militante del M-19 desde la época de Petro. Y es una de las personas más cercanas, y incluso hoy, al presidente de la Casa de Nariño. Y la comparación con Bateman lo indignó. La comparación de Bateman con Benedetti, pero, por supuesto, es crear... Más allá de eso, Néstor, Augusto Rodríguez dio puntadas en el Consejo de Ministros anoche de algo que debe ser explicado más en detalle y que debe investigar la justicia si pasó. Porque el presidente Petro ha estado muy acucioso hablando de Diego Marín, alias Papá Pitufo, que es presuntamente el zar del contrabando. El de Portugal. Que está en Portugal. Ayer le dictó a propósito la Fiscalía medida de aseguramiento, pero todavía está en Portugal. Es el gran contrabandista en Colombia. Y se han conocido una cantidad de tentáculos de Diego Marín, de Papá Pitufo, y el presidente ha sido muy vocal hablando sobre él. Sin embargo, Augusto Rodríguez termina revelando... Esto fue anoche tarde, a las 11 y pico de la noche. Casi a las 11:30 de la noche. Que Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 22 y sugiere que quien acercó a Papá Pitufo a la campaña del 22 fue Armando Benedetti. Denunciar todo el tema del contrabando de Papá Pitufo. En la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector cuando el señor no tenía órdenes de captura y se lograran denuncias para que eso pasara, y hoy en día el señor tiene orden de captura. Alrededor de eso, desde el comienzo, antes de las elecciones y en campaña, comenzaron los grupos a merodear al presidente y su familia y a las personas que nos movíamos con él e intentar penetrarnos.
Al final de lo que dice Augusto Rodríguez, sugiere que Armando Benedetti habría sido la persona que intentó infiltrar a Papá Pitufo con financiación a la campaña del presidente. 6 de la mañana, 51 Néstor, casi minutos. todo lo que... Iba a decir, Álvaro, perdóneme, lo de anoche no fue una anécdota, Luis Ernesto, usted me perdona discrepar, es que detrás de la anécdota hay temas muy de fondo. La forma es el fondo. Por ejemplo, de corrupción que dice Augusto Rodríguez. Mire, la vicepresidenta Francia Márquez dice diciendo que las tías le dicen que la situación estaba mejor antes de que ella llegara al gobierno. Todos son temas, no anécdota, no chisme político. Detrás del agarrón hay mucha tela todavía. Néstor, de donde casi todo lo que se vio ayer en ese angustioso consejo se sabía, pero visto en vivo y en directo de esa manera dramática, pues es muy impactante. La interpretación que me he dado a mí mismo coincide con lo que ustedes han dicho algunos. Yo creo que muchos ministros sintieron que lo que estaba haciendo el presidente, detrás de eso estaba mucho de Benedetti, que era mucho la retórica de él y antes Laura Saravia, criticando la gestión de los gobernantes. Laura Saravia en algún momento dijo que el gabinete no era un kinder, y sintieron que era un ataque de llegada de Benedetti y le respondieron. Y por otra parte, yo creo que el presidente sentía la necesidad de darle posibilidad a esos sectores muy petristas de decirlo de frente, y sobre todo yo veía como un lanzamiento de candidatura presidencial de Susana Muhammad, porque Petro va a tener esta misma situación en elecciones. Pero no si escoge un candidato presidencial, Álvaro, no fue solo Susana de la Muhammad, entraña o alguien más. No, fue Alexander López, fue Gustavo Bolívar, fue Augusto Rodríguez, fue Francia Márquez, fue Andrés Camacho. Fueron 7 ministros en total. El mismo Jorge Rojas, que ahora es la mano derecha. Es decir, lo de ayer no fue el lanzamiento de una candidatura, o eran muchas candidaturas de pronto. Felipe, son las 6 de la mañana, 53 minutos. Me quiero declarar esta mañana en estado de conmoción interior. Son las 6:50.